Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Si ustedes están viendo nuestro programa es porque hay electricidad y la electricidad no está garantizada, sobre todo en un contexto donde, como nunca, las economías dependen del fluido eléctrico. Solo en Estados Unidos, que era un país con abundancia eléctrica, hoy ya no lo es. Tienen unos proyectos de demanda para la inteligencia artificial, de procesamiento de datos, que están poniendo en jaque a la industria en su conjunto. México está en una situación aún más complicada, porque después de 6 años de prácticamente cero inversión nueva en electricidad, donde la oferta eléctrica prácticamente no ha crecido, donde no hemos invertido ni en transmisión ni en distribución para poder aprovechar mejor la energía que tenemos, hay una luz, hay un cambio en la ley, hay una expectativa de que podamos encontrar un modelo para operar adecuadamente y hoy vamos a hablar qué tan bueno es este modelo y con ese fin hemos invitado a Guillermo García Alcocer, quien fuera presidente de la Comisión de la Reguladora de Energía y ahora es profesor del ITAM. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad, Carlos, Federico. Guillermo, qué gusto verte. Realmente este programa lo detonó un artículo muy interesante que escribiste en el diario Reforma, que si les parece podemos empezar por ahí, porque hay muchos otros más temas. También tienes un video muy bueno sobre el nuevo modelo regulatorio eléctrico mexicano, pero querría empezar por, digamos, una de las particularidades de México es que nos gusta centralizarlo todo. Y nuestro vecino, Estados Unidos, como que maneja mejor los niveles de gobierno. Entonces, en Estados Unidos hay una serie de cosas que regula el gobierno federal y hay otras que regulan los gobiernos estatales. Y en materia energética eso les ha dado una flexibilidad que nosotros no tenemos. ¿Por qué no nos explicas el argumento central? Sí, es correcto. Somos un país análogo, digamos, a lo que ocurre en Estados Unidos, una serie de estados que se unen en una federación y que de alguna manera renuncian a sus facultades originarias en aras de tener un pacto fiscal, sobre todo, ¿no? El tema de coordinación fiscal es clarísimo. Y en materia de energía algo similar ocurre, que no necesariamente viene del arreglo constitucional o no debería de provenir de ahí, pero de alguna forma se centralizan las facultades. Y entonces lo que me pregunté en el editorial del Reforma es qué tal que pensáramos en un modelo diferente de desarrollo, donde los estados pudieran tener ciertas atribuciones. Y ahí me fui a la teoría del federalismo, ¿no? Donde dices, el federalismo económico, donde dices, bueno, es que hay una mayor eficacia y eficiencia, por cierto, en que los servicios que dé un orden de gobierno estén lo más cercanos al ciudadano. Cuando no hay externalidades, decimos los economistas, ¿Qué es una externalidad? es un beneficio por el cual yo no puedo pagar, pero sí me puedo beneficiar. Por ejemplo, la defensa nacional. La defensa nacional me da un beneficio, aunque yo no lo cubra con mi pago. ¿Por qué lo pagamos a través de los impuestos? Porque nadie estaríamos dispuestos a pagar solitos por un beneficio más tan caro, que es masivo y que yo puedo obtener sin tener que pagar por él. Yo solo por estar en la Ciudad de México, en el territorio nacional, tengo derecho a la seguridad, a la legislación, a ciertos beneficios generales. Entonces, esos beneficios generales y esas actividades que generan beneficios a nivel nacional, pues podrían concentrarse a nivel federal. ¿Qué pienso en eso? Puede ser un ducto que recorre grandes territorios. Que cruza más de un estado. Que cruza más de un estado. Entonces ahí sí conviene que sea la federación la que tome el mando porque hay beneficios para más de una comunidad. Pero ¿qué pasa porque si hay que tenemos... coordinar además. Que no hay que coordinar. Tú sabes que los derechos por el paso son difíciles de obtener. Tienes que cruzar una serie de comunidades, una serie de actores importantes que pueden ser de distintos partidos políticos incluso, y quién puede mejor coordinar una infraestructura masiva que la federación. Pero imagínate que estamos en una gasolinera en Santo Tomás de los Plátanos. Bonito pueblo, pueblo mágico, ¿no? ¿Qué le interesa a la federación estar aprobando el servicio que se le va a dar a una comunidad en particular, donde no hay un beneficio para nadie más que quien vive en ese bonito pueblo del Estado de México? Y entonces eso es un poco lo que hacen los Estados Unidos. Dicen, fíjate que si hay infraestructura entre estados, la federación tiene una actuación que hacer. Regula, decide. Regula, te pone las tarifas, establece los márgenes de reglas de seguridad, de confiabilidad, de trabajo, etc.
Pero ¿qué pasa si hay un estado que quiere poner pues, una instalación industrial o técnica energética que solo va a beneficiar a los ciudadanos de ahí? Pues ahí el estado entra y eso le da mucha flexibilidad. Es el gobierno del estado el que va a ver si ese tipo de servicios son los que necesita y ese es el tipo de actividades que quiere permisionar. A mí lo que me gustó mucho del artículo es que además provoca reflexiones en otros ámbitos. Por ejemplo, uno llega a las playas en México y dice uno, caray, ¿por qué nadie limpia las playas? Bueno, porque no son responsabilidad de los municipios, son responsabilidad de la Secretaría de Marina. Entonces, perdón, los 4,000 kilómetros que tenemos, ¿quién va a limpiar las playas? Si tú estás en el municipio, tú estás interesado en que, y hay turismo, estás interesado en que la basura no aparezca ahí. Los ríos, por ejemplo, bueno, pues son cauces que se podrían aprovechar para la generación de electricidad, para muchas cuestiones, pero no puedes tocar. Si tú pones una pequeña represa y una vaca llega ahí, te van a decir que es agua ilegal la que está tomando la vaca. Y esto es común entre otros países. Por ejemplo, el agua entre Canadá y Estados Unidos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque hay precisamente la entidad que administra y que regula y que se enojó con los Estados Unidos porque no estaban haciendo su trabajo de limpieza, fue una entidad local, no federal de Estados Unidos. Entonces, creo que podríamos encontrarle, además de lo energético, una serie de cuestiones centralizadas que no funcionan. Sí, sin duda. Yo creo que estuve revisando los textos de la literatura aquí, Carlos, Federico, y es literatura de los 70s, de 1972. Es el estudio del federalismo y de cómo desde entonces se observaba esto que mencionas, ¿no? En la medida en que tú puedes descentralizar actividades que están ligadas al ciudadano, el ciudadano va a estar más dispuesto a pagar sus impuestos. Claro. Y sus impuestos locales. Porque cuando tú le dices, oye, paga los impuestos, pero estos van a la federación, a una gran bolsa, y en una manera poco transparente me regresan esos beneficios, pues yo no tengo tanto incentivo a pagar los impuestos. En el caso de nuestro régimen fiscal es absurdo, porque es prácticamente todo centralizado. Es correcto. Los impuestos locales pesan muy poco e incluso a los gobernantes locales han dicho, ¿para qué corro ese costo político? Mejor que recaudo de la federación y luego la presiono para que me dé. Pero regresando al texto energético, un dato que es bien interesante es, Texas tiene un sistema de ductos extraordinario que le ha permitido pues, tener un crecimiento económico extraordinario. También tiene una red eléctrica extraordinaria. Y todo lo que tiene que ver con el Estado ha sido una decisión del Estado de Texas. Y hoy, eso no lo dice en tu texto, pero seguro lo recuerdas como pasaste por la CRE, Texas tiene más ductos que todo México. Sin duda. En un orden de magnitud. Porque imagínense si el Washington estuviera regulando qué ductos se ponen en Texas, pues tendrían menos ductos, tendrían menos potencial. Lo que esto te abre es a resolver problemas. Querétaro quería hacer tenemos serios problemas en México de llevar la electricidad hasta los que lo demanden. A veces sí existe el fluido, pero no llega. Querétaro, para poder hacer estos centros de datos, quiso encontrar un modelo, porque en México solo la CFE puede distribuir y transmitir electricidad. Es un modelo yo lo pago, vemos cómo lo financiamos, para que llegue la electricidad tuya a los centros de datos que quiero que se hagan en Querétaro. No lo pudieron resolver. Y ahí está parado el problema. Fíjate un caso que es absurdo. México recibe irradiación 2 veces de la magnitud que Alemania. Podríamos tener en celdas solares, ahorrarle a los hogares de los mexicanos cualquier cantidad de dinero y las celdas solares han bajado de precio de manera notabilísima. Un hogar normal con 2 celdas la puede sacar adelante, pero no le pagaría CFE. Entonces ahí perdería CFE, pero es que lo que no queremos es más CFE, queremos más energía, que es muy distinto. Queremos ¿por qué no pensar en programas de apoyo, de financiamiento, para que las familias pongan sus celdas solares, aunque dejen de comprarle a la CFE, se la venden, se la recompran, ¿me explico? Pero hay un potencial desaprovechado. ¿Cuántas horas tenemos de programa? Porque habrían como 40 temas en una... Pero Vamos a tener varios programas, es lo bueno. Déjame empezar por lo que decía Carlos y ahorita regreso con Federico. Yo creo que el modelo tejano es un modelo de federalismo donde el Estado se lo cree, el Estado confía en sus capacidades
Y de hecho hay un dato que no sé si tengas tú en la mente, pero Texas es el estado que más generación renovable tiene en todo Estados Unidos. Siendo conservador. Es un campeón de la energía eólica. ¿Y sabes con quién se hizo? Con George W. Bush. Con el gobernador. Gobernador absolutamente republicano, rojo, que decía, lo mío es el petróleo, pero como él conocía mucho el potencial eólico que tiene Texas, dijo, no podemos desaprovechar esto que nos dio, y él decía la divinidad, ¿no? Ya sabes que todo lo reconocen así. Y entonces, ¿qué hizo Bush? Bush lo que dijo es, vamos a generar la red de transmisión más grande de Estados Unidos adentro de Texas. Y entonces dijeron, yo tengo Dallas, tengo Houston, tengo San Antonio, tengo varias ciudades que van a consumir, y crearon un modelo que se llamaba The Field of Dreams, porque era, tú constrúyelo y ellos vendrán, como la película de Kevin Costner, ¿no? Sí. Que construye un campo de béisbol en la mitad de un campo de maíz, y llegan los jugadores de alguna forma en una alegoría interesante. El Field of Dreams hizo que Texas pudiera tener ahora el 40% de su matriz energética basada en el viento. El estado más petrolero. El estado más petrolero de Estados Unidos es un campeón, es el campeón eólico de ese país también. ¿Y en México qué le hubiera pasado a un estado que quisiera hacer eso? Pues es que esa es la posibilidad que quisiera yo discutir y abrir, ¿no? En lo que tú mencionabas de Querétaro es un tema gigante, porque hoy en día lo que puedes hacer es pagar esa infraestructura y donársela a CFE. Pero no hay los instrumentos para que la iniciativa privada se asocie con el estado de Querétaro, y entonces tienes que diseñar algo moderno, algo nuevo. Porque además tienes que donarla, pero tú pagarla. Entonces, sí, es un financiamiento que se paga, por lo que tú mencionabas. Los centros de datos hoy en día tienen una necesidad brutal de energía. De hecho, en Estados Unidos están hablando ya de mininucleares para poder abastecer esa gran cantidad de energía que requiere, pues, el que estemos sacando fotos de Gandhi con sus amigos, ¿no? En las selfies, ya sabes, esos juegos que hacemos que son carísimos, por favor, no lo hagan. Pero un poquito el punto es, necesitas mucha energía. Querétaro es el hub de información de este país. Y hoy en día los centros de datos no tienen la energía que requieren. ¿Qué hace el gobierno del estado? Está buscando alternativas. Y las alternativas que están buscando son precisamente las que yo propongo en el paper. Digo, vamos a hacer este tipo de analogías con Estados Unidos y busquemos facultad al estado para poder entregar ese tipo. Con la ley actual no se puede. Tendrías que hacer un ajuste a la ley actual o un convenio de colaboración. En el tema fiscal, acuérdate que haces un convenio de colaboración administrativa, donde el Estado coadyuva a la Federación, pero el y Estado, hay una ley. Pero ahí el Estado partía de la soberanía impositiva es mía. Claro. Yo me coordino contigo, tú cobras y me des una parte. Claro. Aquí el punto de partida es que la soberanía energética es de la Constitución. Federación. Y Sí. es de la Federación. Sí, claro, pero tendrías que hacer un ajuste sin duda, ¿no? Ahora, tenemos un minuto de esta primera mitad. Y yo creo que convendría movernos un poco más ampliamente. Es decir, ya hubo un sexenio donde el presidente López Obrador pues, trató de hacer lo que quiso y pudo con la ley heredada. Pero ahora hay una ley nueva. Ahora las reglas del juego en materia eléctrica y petrolera son de esta administración. ¿Por qué no regresamos a platicar, que lo has discutido tú en algunos espacios, qué son estas reglas, cómo se pueden aprovechar, qué les falta? ¿Te parece? Adelante. Un momento más de regreso aquí con Guillermo García Alcocer. De regreso con Guillermo García Alcocer y vamos a hablar de las nuevas reglas del juego en materia eléctrica. ¿Por qué no nos las cuentas? Sí, muchas gracias. Un poco regresando también al tema de la posibilidad de que los consumidores generen su propia energía. Es un modelo muy extendido en el mundo y el gobierno de la presidenta Sheinbaum lo está tomando de manera agresiva. Me parece que es muy interesante. Cuando salieron las primeras reglas de los techos solares que mencionaba Federico en el bloque anterior, estaban limitados a medio mega. Y entonces el sector comercial y pequeña industria, apenas algunos de ellos podían ser atendidos por esa capacidad. La primera parte de esta iniciativa y reforma que ya está aplicándose y empezando a mostrar pues, por dónde va, pues te permite incrementar esa capacidad de 0.5 a 0.7.
¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes una casa, un comercio, una industria que consume relativamente poca energía, no es intensiva en energía, vas a poder tener un cobro mensual de 45 pesos, que es básicamente el recibo que te va a emitir la CFE por el servicio de medición que te va a dar. Y el modelo, digamos, es el existente hasta hace poco, es decir, el que pone el panel vende su electricidad durante el día, recupera durante la noche en un modelo de precios que le deja un saldo neto bastante bueno. Es correcto, esa es la medición neta, lo que mencionas, es uno de los 3 modelos que existen. Está tomando ese modelo, lo está retomando y lo está fortaleciendo, lo cual yo creo que es una gran noticia. ¿Y no tienes que pagar por potencia, por respaldo? No, es tan pequeño, es como si te dijera, pues vas a meter respaldo por un refrigerador o por una pequeña instalación. O sea, son instalaciones relativamente tiene pequeñas. Cualquiera que tenga un techo en Cualquiera su que casa tenga o en un su techo, negocio, así es. lo podrá hacer. Ya tenemos 500,000 de usuarios en ese sentido, ¿no? Es mucha gente y muchas empresas y comercios que tienen esa posibilidad. Alguna vez estimamos que podrían ser 5 millones de usuarios. Entonces, podríamos tener una gran capacidad ahí. Ahora, ese es el primer modelo que se fortalece y se mantiene del pasado. Está bien hecho. Está bien hecho. El segundo modelo es, ¿qué pasa si tú no necesitas usar la red eléctrica? ¿Qué pasa si eres un centro de datos y quieres autoabastecerte, autoconsumir sin usar la red? El famoso abasto aislado. Ahora se va a llamar autoconsumo. Y lo limitaron de 0.7, que es el techo solar, a 20 megas. Ahí vas a requerir un permiso y lo que dice el gobierno es que te lo van a dar de manera rápida. ¿Por qué? Porque no vas a requerir un refuerzo en la red. Para un centro de datos no te da. ¿Mande? Para un centro de datos no te da. A algún centro de datos pequeño sí te va a dar. Pero aún así un centro de datos puede pedir más capacidad en un permiso y seguramente le pedirá alguna especie de refuerzo. Pero bueno, esas son las soluciones que te está diciendo el gobierno. Entonces, para regresar. En caso de que nunca te tienes que conectar con la red, te dan el permiso, lo haces, problema tuyo. Pero el problema es que necesitas un respaldo. O sea, tú no puedes poner un centro de datos y... Tú podrías poner tu respaldo internamente, Carlos. Bueno, pues si pones un respaldo de 20 megas ya se va volviendo muy caro. En otros lugares del mundo puede estar más o menos aislado, pero pagas X cantidad por tener el derecho al respaldo. Podrías hacer varias cosas. Podrías poner baterías. Sí. Dentro de tu propio predio, ¿no? Porque pones un solar, pones baterías y entonces ya tienes el respaldo ahí interno. Baterías no te van a dar toda la noche probablemente o va a ser muy costoso. Entonces a lo mejor vas a combinar con una planta pequeña de diésel o de gas natural. Pero hay modelos ya donde vas empaquetando, no al menor costo, pero el problema que tenemos en este momento no es de costo. Es de acceso. Es de acceso. Ya después nos preocupamos por el costo, pero hoy en día nuestro problema es que hay centros de datos que requieren o grandes consumidores de energía que requieren ese servicio y la respuesta es no tenemos por el momento. Ahora, esto es hasta 20 megas. Hasta 20 megas en aprobación express, pero puede ser más grande. Y yo creo que también es importante destacar que todo esto que suena muy técnico repercute en algo muy concreto, que es la productividad de las empresas y el consumidor, que está pagando al final de cuentas una energía cara que podría ser sustituida por otras fuentes. Correcto. A mí me parece dramático que no pensemos en ese consumidor. ¿Por qué? Porque francamente hay muchos mexicanos que se verían beneficiados y hay muchas plantas cuando dicen, la inteligencia artificial nos va a venir a sacar del... Sí, si no tienes energía limpia, pues por eso también el nearshoring no se ha dado al ritmo que ellos esperaban. Es importantísimo para los hogares que esto pase, no solo para las empresas. Sin duda, el nearshoring pues, va a ser una promesa incumplida, ¿no? ¿Incumplida? Eso lo digo en el artículo, porque pasaron los años, teníamos la oportunidad, había un país que se llama Vietnam que dijo, esta es mía. ¿Qué tal, man? Y dijo, nada más cambio tantito la latitud y ya puedo seguir abasteciendo y con mucho más ímpetu a Estados Unidos. Y Texas. El nearshoring que no tuvimos en México, se nos fue al otro lado de la frontera. ¿Y qué tenía Texas? Electricidad y barata. Y barata. Y además una política industrial atractiva, ¿no? Porque mucho podemos criticar al gobernador de Texas, pero de algo que no se le puede criticar es que es un promotor de la inversión. Ahora, ese es el segundo nivel, hasta 20 megas, pero el sistema eléctrico como tal requiere mucho más que el que, además a lo mejor no tienes el capital para hacerlo, tú lo que quieres es comprar electricidad. Y quieres concentrarte en lo tuyo, que es, no sé, armar automóviles. Sin duda. ¿Cómo? Hay 3 modelos
que van a estar interconectados al sistema eléctrico nacional. Y eso lo dice la ley del sector eléctrico, la nueva ley. El primero le llaman el productor de largo plazo, que ese, curiosamente, es el modelo de 1992 con algunos ajustes. ¿Por qué traen a la vida el modelo de 1992? Pues porque CFE lo conoce bien, lo sabe administrar, sabe cómo trabajarlo. Tiene dos detalles que a mí no me gustan respecto del de 92. El primero es que al final de la vida útil de la planta se la puede quedar CFE. Eso hace que la vida remanente pues se la vas a cobrar a CFE. Porque antes tendrías otros clientes, entonces a CFE ya no le cobras todo lo que Entonces tenías. va a ser más caro. Va a ser más caro. Y la segunda es que no puede vender excedentes. No, tampoco. Entonces lo achatas y lo acortas. Eso hace Lo cual es absurdo, porque que lo si hagas puedes... más caro. Si puedes colocar más capacidad, Claro. pues sería lo ideal y CFE se vería beneficiada por un menor precio. Son los dos ajustes que tiene ese modelo, pero en general se parece al modelo 92. Y ese es un modelo donde un privado, o sea, CFE licita para que un privado construya, el único que consume es electricidad es CFE. Tal cual. Y pues habrá que ver si las condiciones son atractivas o no. Con un pequeño detalle, que si hoy tú quieres conseguir unas turbinas grandotas para un proyecto como ese, ya no existen. Por varios años están todas tomadas, pero ojalá que lo puedan resolver. Hay una lista de espera de 5 años, 5 Carlos. años. Segundo ¿5? modelo, sí. Para una turbina de gas Sí, sí. de tamaño Si industrial. quieres hacer de estas, como perdimos el sexenio pasado, si hoy tú firmas el contrato con CFE, la turbina te va a llegar en 5 años. Hay que apurarse. Segundo modelo. El segundo modelo se llama el modelo mixto, de inversión mixta. Ese está un poco más difícil de entender todavía porque lo que obliga es a que tú te asocies como privado con el 46% del capital y el gobierno va a tener el 54%. ¿Qué va a pasar ahí? Pues desde mi punto de vista tiene que haber reglas de toma de decisión de minoría. Nosotros fuimos consejeros en un momento dado del sector energía y las minorías tienen que tener derecho a hablar. Y esa es para mí la clave de ese modelo. En la medida en que tú pongas a lo mejor una regla que diga la inversión requiere la supermayoría para poder ser aprobada, pues a lo mejor un inversionista privado puede vivir con un modelo. Y estos serían así. Plantas eléctricas que pueden venderle a cualquiera. Estas ya no Preferentemente a CFE, pero podrían pueden venderle a vender cualquiera. excedentes. La diferencia con Así el es. previo es que pueden vender excedentes. El reto enorme es que tienes que llevar al gobierno como socio. Ahora, ¿el gobierno tiene el capital para hacerlo? Ahí es otra discusión, ¿no? El gobierno lo que pretende poner como capital, pues es a lo mejor el estudio, a lo mejor el terreno, a lo mejor los derechos de paso, a lo mejor una serie de elementos que sí son valiosos y habrá que valorarlos de alguna forma, pero no tiene los recursos, ¿no? El capital. Pero precisamente, y regresamos a algo que estaba allí, es que las líneas de transmisión, por ejemplo, no se invirtió suficiente en las líneas de transmisión. Es un dinero muy importante, entonces regresas a la pregunta de si tienes que ser dueño de las líneas de transmisión o simplemente permitir que otros produzcan y no cambias líneas de transmisión y te vas por otra parte y ese dinero puede ir a salud, a educación, a otro tipo de cuestiones. No, sin duda, la rentabilidad social Pero de esto estos ya, recursos. ese modelo ya se perdió, digamos, mentalmente. No, pero si llegan las plantas a autoproducir sin tener que montarse en CFE, Pero Pues es el en problema es la margen, escala, es la Federico, escala. porque la escala de un gran proyecto, por ejemplo, las cataratas del Niágara, pues para que las cataratas fueran rentables necesitaste hacer una línea de transmisión tremenda para llegar a Búfalo y a llegar a Nueva York. Si no hubieras hecho eso, no hubieras podido aprovechar esa escala de la energía gratis prácticamente que se está generando ahí, porque haces una inversión fuerte al inicio, pero la operación pues te la da la propia El costo naturaleza. marginal es casi cero. El costo marginal es cero con un costo fijo bastante Muy alto. Entonces, transmisión y distribución, coincido contigo, es la inversión que tendría que hacer el Estado. Son las grandes supercarreteras de la electricidad y ya cualquiera podría subirse a la supercarretera. Y en este modelo, digamos, había una tercera etapa, decías. Hay un tercer modelo, que es el modelo de la reforma del 13, que prevalece en el interior de la ley del 24. No es un anexo, no es un transitorio que diga todo esto se va a acabar en un periodo de tiempo, sino que es un modelo vivo dentro de la ley del sector ¿Y cómo eléctrico. funciona? Cualquier Privado se asocia, dices yo te voy a vender energía, tú me vas a pagar la energía, firmamos un contrato de compra de energía o un PPA en inglés y entonces volteas con el Estado y le dices te quiero pedir un permiso, ¿qué refuerzos necesitas que yo ponga?
Y ahí es donde puede ser que sea un refuerzo importante, ¿no? Puede ser que sea una línea de transmisión, una serie de subestaciones, pero el modelo quedó vivo, Carlos. Y eso es bien interesante, Eso ¿no? es bien interesante porque se dan cuenta que no les alcanza con los otros dos. Así es. La pregunta es si estos modelos son suficientemente rentables para el privado en función de qué tantos refuerzos les pidan. Y eso es lo que se va a ver, ¿no? A eso es lo que se va a ver. No sabemos todavía. No se sabe, Y pero... ahí hay otra mala noticia. Sí. Si hoy quieres esos transformadores, tampoco existen. Pero ahí no son 5 años, ¿eh? Ahí sí puede ser que sea un par de años. Pero también hay tiempo. También hay tiempo. O sea, como el sexenio pasado, los costos de hacer lo que hoy tienes que hacer era casi la mitad en muchos de estos insumos. ¿Tanto así? Mira. Sí. Se ha encarecido brutalmente. Es que yo te diría que es el tiempo, pero el costo también, ¿no? O sea, datos que me estaban dando la semana pasada es que una de estas turbinas puede ya estar incrementado su precio en un 60-70%. Y que además, o sea, no solo 5 años. Por eso, no solo no la tienes, sino cuando la tengas va a costar 60% más. Es decir, si lo hubiéramos hecho el sexenio pasado, ya estaría produciendo. Llegamos tarde. Nos va a costar más, pero hay que hacerlo. Y hay que seguirlo haciendo. Ahora, No, y creo que hay una muy buena, o sea, digamos, la ley, me parece que la ley tiene virtudes. Tiene virtudes. Tiene virtudes porque habla de los privados como socios, un complemento a la inversión pública, que puede ser muy grande, pero bueno, al menos en el modelo conceptual, no se habla de que todo lo va a hacer CFE, que me parece que fue la administración anterior. La administración anterior decía, todo lo va a hacer la empresa del Estado. Oye, los privados, no, ellos ya van de salida. Todo lo va a hacer la empresa del Estado. En este nuevo modelo lo que se dice es, va a haber prevalencia de la empresa del Estado, pero los particulares van a poder contribuir y les vamos a dejar el 46%. Híjole, 46% de un país del tamaño de Europa, pues es un pastel bastante grande. Pues muy interesante cierre, yo creo. Tendremos que invitarte para en un año ver cómo ha funcionado el modelo, porque habrá que ver si para los inversionistas, que son los que ponen su lana, es o no un modelo interesante. Muchas gracias, Guillermo. O como dirían en los programas de radio, y si hay algo importante, te volvemos a llamar. Con mucho gusto, un placer estar Guillermo, con mil ustedes. gracias. Gracias por la invitación. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Buenas noches.